Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver fisiología renal, el mejor tema de fisio real. Para mí es de mis favoritos, con balance hidrosalino. Todos me gustan igual, creo que se nota, pero bueno, este sobre todo. Vamos a arrancar hablando de conceptos acerca de la estructura del riñón. Tenemos una estructura de tipo macroscópica y una microscópica. En fisio nos interesa la microscópica, sobre todo. ¿Por qué? Porque está formada por la nefrona, que es la mínima unidad, o sea, la unidad más chiquitita que puede llegar a tener función a nivel renal, más allá de estructural, también es funcional. Y nosotros en fisio vemos funciones, así que la macroscópica, la verdad, hay que saberla como para más o menos tener la idea, pero nadie te va a preguntar la estructura macroscópica en general. Acuérdense que tenemos una corteza y tenemos una médula, tenemos las pirámides adentro del parénquima y tenemos las columnas. Columnas. Columnas, pirámides, médula, corteza. Pelvis renal, estos son los cálices menores, que se forman cálices mayores, la pelvis renal y el uréter. Más o menos eso es riñón y vía urinaria. Bien. Ahora vamos a hablar de la nefrona, que en realidad es lo que más nos interesa a nivel fisiológico, porque ya les digo, es la mínima unidad renal que tiene función. En breves palabras, nosotros podemos decir que la nefrona o una nefrona se forma por un corpúsculo renal unido con un sistema de tipo tubular. Bien, el sistema tubular comprende túbulos contorneados, tanto proximal como distal, el asa de Henle, que puede ser descendente y ascendente, un túbulo conector y un túbulo colector. Bien, ahora los vamos a ver. El corpúsculo renal, a su vez, se forma por el glomérulo renal más la cápsula de Bowman. Bien, el glomérulo renal es un ovillo de capilares. Es un ovillo de capilares. ¿Qué quiere decir? Que, ¿se acuerdan que los vasos sanguíneos pueden ser arterias, arteriolas, vénulas, venas y capilares? Entonces, el glomérulo renal no es más que vasos sanguíneos acumulados de tipo capilares. Son capilares fenestrados. ¿Qué quiere decir? Que tienen sus células endoteliales separadas y su membrana basal separada, haciendo de que sean capilares que tengan poros, literalmente, como si fuera un colador, ¿sí? Que es lo que contribuye a su función de filtración, que la vamos a ver más adelante. Es un ovillo de capilares que, a diferencia del resto de los capilares que tenemos en el cuerpo, que siempre que ustedes estudien un lecho capilar a nivel hepático, intestinal, pulmonar o lo que sea, siempre vas a tener en un extremo una arteriola que se ramificó en capilares y después continúa como una vena. El glomérulo renal es un ovillo de capilares, o sea, es un enjunje de capilares fenestrados, pero que tiene un extremo arteriola y en el otro extremo otra arteriola. Se la conoce como arteriola aferente a la que ingresa, después se forman los capilares, el lecho capilar acá, y después tenemos la arteriola deferente, ¿sí? Acá, no sé si llegó a ver porque es un color medio parecido. Uy, elegí otro color medio parecido. Aferente, los capilares, el ovillo que se enriedan todo, y después la arteriola deferente. Bien, acuérdense que en la arteriola aferente, en las células musculares, hay unas células especializadas que se conocen como células yuxtaglomerulares. Bien, ahora, el corpúsculo renal no está formado solo por está formado también por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos capas, una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral es la que está bien pegadita a lo que serían las células del capilar, los capilares del endotelio. La capa que está más cerquita de los capilares, esta que les marco en celeste, es la visceral. En cambio, la parietal es aquella que queda separada, bien, de la visceral, dejando un espacio en el medio que se le conoce como espacio de Bowman o espacio urinario. Bien, esta capa visceral que tiene el riñón, que es la que está en contacto con las células endoteliales de los capilares, acuérdense que está formado por un tipo de célula especial que se llama podocito, que ahora más adelante, cuando estudiemos la barrera del glomérulo, vamos a ver cuál es la estructura de esa célula tan importante. Acá les dejé un dibujo hecho por mí, con el celu, donde básicamente les muestro de una forma amigable cómo hacer una nefrona. ¿Ven? La arteriola aferente, el glomérulo, o sea, el ovillo de capilares, la arteriola aferente, la cápsula de Bowman con su capa visceral, la parietal, el túbulo contorneado. Esto sería entonces el corpúsculo renal y de acá para abajo serían todo el sistema tubular.
Contorneado proximal, el asa descendente de Henle, el asa ascendente de Henle, el contorneado distal, el túbulo conector y el túbulo colector. Bien, el túbulo colector, recuerden que termina en la papila renal, y la papila renal es la que se continúa anatómicamente con los cálices menores, que después continúa con los cálices mayores, después con la pelvis renal y después con el ureter. Esa es la vía que tiene la orina. Una vez que la orina atraviesa la papila del riñón, va a los cálices menores, después a los mayores, después a la pelvis renal, después al ureter, a la vejiga y de la vejiga a la uretra hacia el exterior. ¿Bien? Hay que acordarnos, además de que la tienen que saber dibujar y saber explicar a la cápsula, a la nefrona en sí, la tienen que saber dibujar, hay dos células especiales que son las yuxtaglomerulares, que aparecen en la arteriola aferente del glomérulo, y la mácula densa, que están en el contorneado distal. Acuérdense que las células yuxtaglomerulares lo que liberan es una enzima que se llama renina, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona de la regulación de la presión arterial, que la vamos a ver en balance hidrosalino, que es lo que toca en el día 4. ¿Bien? Perfecto. Entonces, las células yuxtaglomerulares liberan renina. Después tenemos a la mácula densa, que dijimos que está en el contorneado distal, que son quimiorreceptores, son considerados quimiorreceptores, que básicamente son células que son capaces de sensar los niveles de cloruro de sodio de la luz de la nefrona. Son células sensibles al cambio iónico. Y también son importantes para el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo vamos a ver en la clase del día 4 cuando veamos balance hidrosalino. ¿Bien? Y después tenemos, como para sumar algo más, que entre esta célula, entre los capilares, acá en el medio de los capilares, del ovillo capilar del glomérulo renal, hay un tejido que se llama tejido mesangial, que es un tejido que tiene función de sostén y también se lo asocia con fagocitosis, ¿bien? Que es muy importante para que junto el tejido mesangial con las células yuxtaglomerulares y con lo que sería la mácula densa forman algo que conocemos como aparato yuxtaglomerular, cuya función principal es el control de la presión arterial y lo vamos a ver en balance hidrosalino. ¿Bien? Cuando hablamos de las funciones del riñón a nivel general, vamos a mencionar principalmente tres. El riñón se asocia con una función regulatoria. ¿Por qué? Porque regula la osmolaridad, lo vamos a ver en la clase de balance hidrosalino cuando hablemos de la antidiurética. También regula el estado ácido-base, lo vamos a ver en el día, no me acuerdo cuando toca ácido-base, pero bueno, ya lo vamos a ver. El riñón es importantísimo para controlar el pH, ya vamos a ver por qué. También el riñón es muy importante para el metabolismo del calcio y del fósforo. Esto nos toca cuando veamos endocrinos, esto tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D, si quieren dejarlo anotado ahí a un costadito, para empezar a memorizar. Y también regula la presión arterial, que es algo que van a ver en el día 4 cuando vean balance hidrosalino. Bien, también tiene una función excretora. El riñón, al formar la orina, lo que hace es formar un líquido de escape para poder eliminar sustancias que no nos sirven, como por ejemplo la urea, que viene del catabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos, cuando nosotros los queremos usar como fuente de carbono, es decir, para formar ATP, le vamos a sacar el grupo amino y ese grupo amino, para ser eliminado, se conjuga con un carbono y forma la urea. La urea la tenemos que eliminar. También excreta urobilina, esto lo vamos a ver en hemocateresis o en catabolismo del grupo hemo o en catabolismo de la hemoglobina. Cuando veamos sangre, vamos a ver lo de la urobilina, que nada, básicamente es el grupo hemo que pasa a ser bilirrubina, después da urobilina y le da ese pigmento amarillento a la orina. Eh, los fármacos, también hay muchos fármacos que se eliminan por riñón. Bien, hay muchas personas que si tienen una enfermedad renal, hay muchas medicaciones que vos no le podés dar, porque no la va a poder eliminar, se le va a empezar a acumular en el cuerpo y van a aumentar sus efectos adversos. También elimina el amonio, bien, y tiene una función endocrina, bien. Y acá quiero hacer mucho hincapié en la función endocrina. Mañana en la clase, mañana cuando les toque ver balance hidrosalino, vamos a hablar mucho de la renina que libera la célula yuxtaglomerular del riñón. Es una enzima, chicos, ¿eh? No es una hormona, ¿bien? El control de la presión arterial que tiene el riñón para liberar la renina es una función enzimática, ¿sí?
Ahora, el riñón sí libera una hormona, pero que no tiene un pingo que ver con la presión arterial, que es la eritropoyetina, que la vamos a ver en la clase de respiratorio. Bien, es una hormona que libera el riñón ante el descenso de oxígeno en la sangre. Bien, ahora, eso es las funciones generales del riñón, pero también cuando hablamos de las funciones de la nefrona, hay 4 funciones renales básicas de la nefrona, ¿bien? Que son la filtración, la secreción, la excreción y la reabsorción. El dibujito que está en el medio, imagínate que es la luz de una nefrona, ¿bien? Sí, una nefrona, y la idea es que cuando la sustancia va pasando por adentro, por afuera, se forma una función renal básica. Por ejemplo, cuando el líquido se filtra, se quiere decir que atraviesa la membrana de los capilares del glomérulo y pasa al espacio de Bowman o a la luz de la nefrona. Ese es la definición de filtración. Es el pasaje de plasma, principalmente un ultrafiltrado de plasma hacia la luz del espacio de Bowman. Ahora, cuando eventualmente vos sacás líquido de la luz de la nefrona y lo mandás al intersticio del riñón, el intersticio es ese espacio que está por fuera de la nefrona, se lo conoce como reabsorción. Cuando vos mandás sustancias desde el intersticio del riñón hacia la luz de la nefrona, eso se lo conoce como secreción. Y cuando vos finalmente a la orina, ahora sí podemos hablar de orina, porque de acá para allá hablamos de ultrafiltrado de plasma, no de orina. Cuando atraviesa la papila renal, eso se lo conoce como excreción. ¿Bien? Mi idea a partir de ahora es que analicemos cada una de estas funciones renales básicas y sepamos hablar de la definición, no porque ya está definido en este segmento del material de acá, vamos a empezar a hablar de esas características especiales que tiene cada una de las funciones renales básicas. Bien, vamos a arrancar con la filtración glomerular. Esto va a ser la primera que vamos a ver. La filtración glomerular, bien, o el volumen de filtrado glomerular, se va a expresar en mililitros por minuto y su valor normal es de 125 mililitros por minuto, es un valor que se lo tienen que acordar porque lo preguntan. Bien, entonces, ¿qué son 125 mililitros por minuto? Es la cantidad de plasma que se filtra en el glomérulo renal en un minuto. Bien, de todas estas estructuras que nosotros mencionamos al principio de la clase, la filtración, ¿dónde sucede? Acá. No sé si se ve bien con ese color. Acá. En el glomérulo renal. Ahí es donde se filtra el plasma. ¿Bien? Y se filtra en un minuto 125 mililitros por minuto aproximadamente. ¿Bien? Ahora, si empezamos a sacar cuentas un poquito, siento al plasma, al riñón, en un minuto le llegan aproximadamente 650 mililitros de plasma. ¿Bien? Ahora, no se filtra eso todo en un minuto. O sea, el riñón por la arteria renal le llega 650 mililitros de plasma más o menos en un minuto. Hablo de plasma, ¿es lo mismo hablar de plasma y de sangre? No, no es lo mismo. Si ustedes hacen memoria de la clase de fisiología cardiovascular, cuando yo hablé del volumen minuto, les expliqué cómo estaba distribuido el volumen minuto de forma sistémica. Y habíamos dicho que esos 5 litros de volumen minuto normales, el 25% se van para el riñón y es el órgano más irrigado. 25% de 5 litros es aproximadamente 1.200 mililitros o 1.250 mililitros o 1,5 litros. Eso es la cantidad de sangre que le llega al riñón en un minuto. ¿Sí? El flujo sanguíneo renal o la cantidad de sangre que llega al riñón en un minuto es de 1,5 litros, de 1,2 litros a 1,5 litros de sangre. ¿Bien? Ahora, sangre, ¿es lo mismo que plasma? No. Aproximadamente el 60% de la sangre es plasma. El resto son células sanguíneas. ¿Bien? Y ahora vamos a ver que las células sanguíneas no pasan la barrera de filtración. Por lo tanto, lo único que se filtra, o sea, lo único que pasa desde la luz del capilar hacia el espacio urinario es el plasma. ¿Bien? Y plasma, si entra más o menos 1,5 litros de sangre, ¿bien? O 1,250 litros de sangre en un minuto al riñón, el plasma, que es el 60%, es 650 mililitros por minuto, aproximadamente. Bien, ahora de esos 650 mililitros por minuto
que entran al riñón de plasma, se filtra solamente 125. O sea, 125 es el 20%. Es un quilombo de números, pero está todo anotado para que se hagan un cuadrito, así que no se preocupen. 125 es el 20% del flujo plasmático renal, o sea, de la cantidad de plasma que entra al riñón en un minuto. ¿Bien? Ahora, ese plasma que cuando atraviesa la barrera de filtración y pasa al espacio urinario se va a empezar a llamar ultrafiltrado primario. ¿Por dónde tiene que pasar? Bueno, tiene que atravesar la barrera de filtración. La barrera de filtración es ese espacio anatómico por donde, espacio no, es ese lugar anatómico por donde el plasma tiene que atravesar para llegar al espacio urinario. Y está formado por el endotelio del... Vieron que dijimos que el glomérulo renal estaba formado por capilares. Bueno, esos capilares tienen células endoteliales, como ya saben ustedes de histología. Entonces, la barrera de filtración se forma por el endotelio capilar del glomérulo, que sería esto que está acá, que acuérdense que son capilares fenestrados, por lo tanto, como son capilares fenestrados, las células endoteliales entre sí tienen espacios. Estos poros que aparecen acá de los capilares son de los capilares fenestrados. Después de los capilares fenestrados te sigue la membrana basal, que es esta que aparece acá, la membrana basal, y después te siguen los podocitos. Los podocitos que habíamos dicho que eran las células que formaban parte de la capa visceral de la cápsula de Bowman. ¿Bien? Ahora, ¿con qué criterio algunas, o sea, yo en la orina, ¿no? En la orina, ¿tengo lo mismo que hay en el plasma? No. ¿Eso qué quiere decir? Que no todo lo del plasma pasa la barrera de filtración, ¿sí? O sea, no todo pasa. Por eso no hablamos de plasma. Cuando estamos en el espacio urinario hablamos de un ultrafiltrado primario. Es como si el glomérulo renal fuera un colador. Hay algunas cosas que pasan y otras se quedan adentro del capilar. ¿Me siguen? El capilar es como un colador. Algunas pasan y otras se quedan adentro. Ahora, ¿con qué criterio algunas cosas pasan y algunas cosas no pasan? Bueno, básicamente se filtran por dos criterios principales, que son el filtrado de tamaño y el filtrado de carga. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que es como que para poder pasar el poro de la membrana capilar, vos tenés que tener un tamaño adecuado y una carga adecuada. ¿Bien? ¿A qué me refiero con tamaño adecuado? A que, bueno, piensen que la membrana basal y la célula endotelial tiene poros, ¿ven? Ese poro tiene un tamaño. Si la molécula tiene un peso molecular muy grande y no puede atravesar ese poro, no va a pasar. Entonces se va a quedar adentro de la luz del capilar. No va a filtrarse. Bien, eso pasa, por ejemplo, con la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante del plasma y tiene un peso molecular, unos kilodalton. No me animo a decirles cuántos kilodalton pesa la albúmina, porque la verdad no tengo ni la más puta idea, pero me refiero, es una molécula grande, anatómica, es característicamente grande. Por lo tanto, el poro de la membrana basal no lo va a atravesar, ¿ok? Porque uno de los criterios con lo que filtra la barrera de filtración es por tamaño. Las moléculas grandes no pasan. Fin. ¿Bien? Por el otro criterio por el que se filtra es por carga. ¿Qué quiere decir eso? En los pedicelos, en los pedicelos no. Sí, en los pedicelos. En realidad el podocito es una célula que si vos le haces zoom, en la membrana apical tiene como pelitos. Bien, y esos pelitos forman el medio poros. Lo que tiene la membrana plasmática del podocito, que es esa célula de la cápsula visceral, de la capa visceral de la cápsula de Bowman, es que tiene muchas glicoproteínas. O sea, hay proteínas en la membrana plasmática que se le pegan eh, glúcidos, bien, que van a tener carga negativa. Entonces, fíjense lo que aparece en el dibujito acá. Esto que es el pedicelo es ocoso amarillo. Estas son unas proteínas que forman parte del poro. Acá la molécula tiene que pasar en el medio de los pedicelos. ¿Ven esto que aparece ahí como pelitos? Eso tiene mucha carga negativa. Entonces se forma en la superficie del podocito algo que se conoce como polianión. ¿Qué es el polianión? Es el conjunto de cargas negativas que se dan gracias a la acumulación de glicoproteínas en la membrana plasmática del pedicelo. ¿Eso qué quiere decir? Que también se va a filtrar por carga. ¿Cómo sería eso? Bueno, las moléculas que no tengan carga van a poder pasar. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa es una molécula, que
tiene bajo peso molecular, por lo tanto, por tamaño va a poder tener las características de pasar la barrera de filtración. Y no tiene carga la glucosa, es una molécula neutra, no tiene ni carga positiva ni carga negativa. Entonces, la carga negativa del poliánido no le va a hacer ni cosquilla a la glucosa y la glucosa va a pasar y vas a encontrar glucosa en el ultrafiltrado primario. ¿Eso quiere decir que vas a encontrar glucosa en la orina? No. Así que después vamos a ir avanzando sobre eso. Por lo pronto hablamos de lo que pasa a nivel glomerular. Después lo que está en el PIS, vemos. Por ahora hablamos acá arriba, en glomérulo. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, las células de la sangre? ¿No? Las células de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Son todas moléculas muy chiquitas, ¿no? Moléculas no, células. Son células muy pequeñas. Entonces, pasarían el poro. ¿Lo pasan? ¿Existen? ¿Hay células en la orina? No. Entonces, ¿por qué no se filtran las células de la sangre? Las células de la sangre tienen alrededor de la membrana plasmática carga negativa, porque también tienen glicoproteínas con carga negativa. Entonces hay repulsión de carga. Cuando llega el glóbulo rojo acá, ahí la repulsión de cargas hace que se retenga dentro del capilar. Decían, eso es un criterio de filtrado por carga. ¿Ok? Bien, de todas formas, en la orina se puede encontrar entre 1 a 2 glóbulos rojos o glóbulos blancos por campo de orina, pero más de eso es patológico, completamente patológico, ¿no? A veces puede pasar, hay una enfermedad, yo encima, chicos, estoy yendo al servicio de nefrología de niños, porque es la especialidad en la que estoy interesada, y vi un nene que tiene una enfermedad que se llama nefropatía por cambios mínimos. Cuando me la nombraron, yo me acuerdo que la había estudiado en patología, pero la verdad no me acordaba un carajo. La nefropatía por cambios mínimos es una enfermedad idiopática, mucho no se sabe por qué sucede, pero se sabe que con microscopía electrónica se hace una biopsia del riñón y por microscopía electrónica se estudia, se pierde el polianión de los pedicelos. Es una enfermedad podocitaria, o sea, el problema está en el pedicelo. Te vuela la cabeza, o sea, saber fisio es tan importante porque el nene, ¿saben qué era lo que tenía? Proteinuria. Proteinuria, es decir, tenía muchas proteínas en la orina. Perdía proteínas por la orina. Y nadie sabía por qué sé yo, o sea, estaban buscándole una enfermedad glomerular, le buscaban las más comunes, terminó teniendo una enfermedad por cambios mínimos, que es una enfermedad rarísima, donde el problema está en que estas glicoproteínas con carga negativa de repente no están, desaparecen. Nada, increíble, increíble. Bueno, perfecto. Acá les dejé una pregunta, que es, el fibrinógeno, que es una de las proteínas que vamos a estudiar cuando veamos las proteínas del plasma, ya nos va a tocar cuando veamos la unidad de sangre, es una proteína que tiene carga positiva. O sea, las proteínas del plasma en general y las células sanguíneas tienen todas carga negativa, pero el fibrinógeno es una proteína que tiene carga positiva. Bien, particularmente. Ahora, la pregunta es, ¿el fibrinógeno se debería haber atraído por esta carga positiva, por esta carga negativa del glicocálix? Bien, pero así todo, fibrinógeno en la orina no hay. ¿Por qué? Bueno, es porque el fibrinógeno tiene alto peso molecular. Entonces, por más que tenga carga positiva y el glicocálix lo atraiga, si tiene un gran tamaño no va a pasar. Por eso se filtran por los dos criterios, por tamaño y por carga. Es como que la barrera de filtración se pone así y no te deja pasar si vos no le presentás que tenés un tamaño adecuado y una carga adecuada o no tenés carga. ¿Bien? Chicos, este dibujo me lo voy a saltear porque no lo van a tomar, ¿sí? No se lo van a tomar, así que no se preocupen. Lo salteo directamente porque no lo van a tomar. Bien, vamos a ver un poco de la dinámica de la ultrafiltración, es decir, un poco de por qué se filtra, ¿no? Estamos diciendo de que el glomérulo es un colador y que se filtra. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, la razón por la cual se filtra es porque hay principalmente dos, ¿cómo sería? Dos situaciones que permiten que se filtre. ¿Sí? Los determinantes de la filtración glomerular son las fuerzas de Starling y el coeficiente de filtración glomerular.
Coeficiente de filtración intomable. Si a ustedes les preguntan, háblame de los determinantes de la ultrafiltración o del filtrado glomerular, y ustedes hablan de las fuerzas de Starling, está más que bien. Probablemente nadie les pregunte sobre el coeficiente de filtración. ¿Esto saben por qué se los digo? Porque no quiero que ustedes lo nombren si no se los preguntan. Si a ustedes les preguntan, bueno, háblame de los determinantes del filtrado glomerular, hablen de la fuerza de Starling. No nombren el término coeficiente de filtración, pues se lo van a tomar, ¿sí? No lo suelen preguntar, ni lo saben algunos profesores, ni lo saben, real. Cuestión, vamos con la fuerza de Starling, que es el determinante más importante de lo que sería el filtrado, ¿bien? Bueno, las fuerzas de Starling son tres fuerzas principalmente, son la presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica o oncótica capilar y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman muy intersticial. Son tres presiones. ¿Bien? ¿Qué pasa? Nosotros esas presiones las vamos a agrupar en las presiones que favorecen el filtrado, o sea, esa fuerza que promueve que el líquido vaya del capilar a la luz del glomérulo, y se van a agrupar en otro grupo grande de las fuerzas que evitan que el líquido vaya de la luz del capilar al glomérulo. Bien, por eso decimos a grandes rasgos, bueno, la fuerza de Starling puede favorecer el filtrado u oponerse al filtrado. Bien, la única que favorece el filtrado acá en el riñón es la presión hidrostática capilar, que es la que aparece con naranja. El dibujo este lo que está mostrando es, el dibujo este lo que muestra es la arteriola eferente, esto verde pegadito a los capilares del glomérulo es la cápsula visceral, y acá estaría la parietal. Y esto sería el espacio urinario o el espacio de Bowman, ¿no? La presión hidrostática capilar favorece de que ese líquido se vaya para afuera, bien, mientras que la presión coloidiosmótica y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que aparecen dibujadas en violeta, se oponen al filtrado, ¿sí? No favorecen el filtrado, por eso les puse esa cruz ahí. Vamos a definir un poco y hablar cada una de estas presiones. Arrancamos con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, cuando nosotros hablamos de una presión hidrostática, primero, ¿se acuerdan de la clase de presión arterial? Que yo les dije, de acá en adelante, siempre que definamos una presión, vamos a decir fuerza sobre superficie, porque esa es la fórmula física de la presión. Bueno, cuando yo te digo hidrostática, hidro viene de líquido, ¿no? Entonces, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce el líquido sobre la superficie de ta. Si yo te pregunto qué es la presión hidrostática capilar, entonces me vas a decir que es la fuerza que ejerce el líquido sobre la superficie del capilar del glomérulo. ¿Bien? Ahora, si te digo qué es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, bueno, es la fuerza sobre la fuerza que ejerce el líquido sobre la superficie de la cápsula de Bowman. ¿Bien? Eso por un lado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la hidrostática capilar favorece el filtrado y por qué la hidrostática de la cápsula de Bowman se opone al filtrado? Bueno, esto también lo vimos en la clase de presión. ¿Se acuerdan que yo les dije? Siempre el flujo de algo, por ejemplo, el flujo de sangre va a ir de las arterias a las venas porque las arterias tienen más presión que las venas. Bueno, acá pasa lo mismo. El flujo, en este caso de ultrafiltrado o de plasma, va a ir desde donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿Bien? Entonces, si vos querés que vaya a la cápsula de Bowman, a la luz de la cápsula de Bowman, mejor dicho, que es esto que está acá, vos necesitas que la fuerza del capilar, o sea mucho más grande que la fuerza de la cápsula de Bowman. ¿Bien? Eso va a favorecer el ultrafiltrado. ¿Por qué? Porque vas a tener más presión de un lado y eso va a promover que el flujo vaya desde el lugar donde hay más presión a donde hay menos presión. Si vos tenés que hacer calcular acá una diferencia de presión. ¿Se acuerdan del concepto de diferencia de presión? Cuando vos haces la diferencia de presión hidrostática, tenés que hacer presión hidrostática capilar menos presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Y eso te va a dar la diferencia de presión hidrostática.
Cuanto mayor sea la diferencia de presión, más filtrado va a haber, ¿sí? Si vos de repente, voy a poner números random para poner un ejemplo. Si vos tenés 50 de presión hidrostática capilar y 10 de presión hidrostática de la cápsula de Bowman, tu diferencia de presión es de 40. Entonces, esos 40 milímetros de mercurio son los que favorecen que el flujo vaya del capilar a la cápsula de Bowman. Ahora, ¿qué pasa si de repente, cuando empieza a pasar el líquido, se acumula líquido en la cápsula de Bowman y aumenta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman porque estás aumentando la fuerza que ejerce el líquido sobre la superficie de la cápsula de Bowman? Entonces, en vez de 10, tenés 30. Bueno, ahora tu diferencia de presión va a ser 50 menos 30, te da 20. Entonces vas a tener menos diferencia de presión, y cuanto menos diferencia de presión, menos fuerza que favorece. Aparte, imagínenselo, más allá de toda esta definición física que yo les estoy dando, piensen en que el capilar, si hace fuerza para que haya mucho líquido, va a escapar ese líquido y pasa a la luz del espacio urinario, ¿no? Por eso tiene lógica que la hidrostática capilar favorezca. Ahora, esta que está acá, la coloidiosmótica, que también la pueden leer como oncótica. ¿Qué significa? La presión coloidiosmótica o oncótica, coloidiosmótica y oncótica son sinónimos, ¿eh? Es una presión osmótica determinada por proteínas. ¿Bien? Presión osmótica determinada por proteínas. ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica es una fuerza que se necesita para detener en la ósmosis o lo que también, ósmosis y flujo de agua es lo bien. Y está determinada por proteínas. Básicamente, ustedes piénsenlo así. Las proteínas son esponjas. Las esponjas retienen agua, atraen líquido. Entonces, imagínate que vos tenés una proteína, la albúmina, la presión hidrostática capilar, perdón, la presión coloidiosmótica capilar u oncótica, claramente va a estar determinada por la albúmina, sobre todo porque es la proteína más abundante del plasma, ¿no? Imagínense que es una proteína que atrae agua. Entonces, si atraigo agua, hago que el flujo, en vez de que se escape a la luz del espacio urinario, se quede en el capilar. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás oponiendo al flujo, ¿ok? Ahora, cuando nosotros veamos microcirculación y demás, vamos a ver que en todos los lechos capilares existe presión coloidiosmótica del intersticio. Acá el intersticio sería la cápsula de Bowman, ¿no? ¿Por qué no existe presión coloidiosmótica? O sea, vos tenés presión hidrostática en el capilar y en la cápsula de Bowman, pero presión oncótica tenés solamente en el capilar. ¿Por qué no hay presión oncótica en la cápsula de Bowman? Bueno, lo que dijimos hoy, porque no pasan proteínas a la cápsula de Bowman. Como vos no tenés proteínas, no vas a tener presión oncótica, porque la presión oncótica te la determinan las proteínas. ¿Bien? Entonces, básicamente, para que vos puedas filtrar, las fuerzas que favorecen el filtrado tienen que superar, matemáticamente hablando, a las que se oponen al filtrado. Por eso nosotros vamos a hacer este cálculo, que es el de la presión de filtración. La presión de filtración, que es esa fuerza que determina que se escape plasma desde la luz del capilar hacia el espacio urinario, la vamos a calcular haciendo la fuerza que favorece el filtrado menos la suma de las dos fuerzas que se oponen. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la coloidiosmótica capilar se opone al filtrado con la hidrostática de la cápsula de Bowman? Bueno, vos vas a sumar a las dos fuerzas que se oponen y se las vas a restar a la única fuerza que favorece el filtrado. ¿Bien? Acá les dejé los números que aparecen en el libro. Acá, matemáticamente, chicos, lo importante es que el número de la presión hidrostática capilar tiene que superar ampliamente al número que te da la suma de las dos que se oponen. ¿Bien? Acá fíjense, 45 es más grande que 38, entonces 45 menos 38 te da 7 milímetros de mercurio. Eso es la presión de filtración, es la fuerza que favorece que se filtre. Entre 7 a 10 es normal. Tengo una alumna que me contó que Morgan le dijo que si él les pregunta el valor normal de la filtración, de la presión de filtración, digan 15 milímetros de mercurio, por lo menos, según Morgan, que él usa un libro que todavía no se publicó, yo no sé qué mierda. Ahí está. Igual hay un libro, no me acuerdo si es el Silverton, que habla de 13 milímetros de mercurio, está bastante cerca a 15, pero bueno.
Chicos, numéricamente no importa. Lo que ustedes tienen que saber lo que es, saber explicar. Si se me acuerdan todos los números, pero no saben explicarme para qué sirve de que la hidrostática capilar supere matemáticamente a la suma de estas dos, no sirve que se aprendan. Y ahora hago una aclaración. Esto de que la presión hidrostática capilar supera matemáticamente a la suma de las dos fuerzas que se oponen, ¿sí? Y te permite una presión de filtración que favorece el filtrado, se da en los capilares que están más cerca de la arteriola aferente, ¿sí? A medida que vos tenés capilares, por ejemplo, cerca de la arteriola eferente, la presión hidrostática capilar y la coloidosmótica capilar, hidrostática de cápsula de Bowman, están bastante igualadas. Entonces la presión de filtración es hasta de 0 a 1. Entonces no se filtra casi nada ahí. Es como que lo que es colador, colador, colador es bien al principio. Acá se escapa mucho líquido y pasa al espacio urinario para poder avanzar por el sistema tubular hasta terminar dando la orina. Bien. Y otras circunstancias que favorecen al filtrado, más allá de las fuerzas de Starling, es primero que sea un lecho arteriolar. O sea, ¿por qué tiene tanta presión de filtración esto? Porque tenés dos arteriolas, las arteriolas tienen mucha presión. Y además los capilares son fenestrados, entonces literalmente tiene forma de colador. Imagínate si vos tuvieras esta presión de filtración, pero los capilares serían continuos, ¿no? ¿Por dónde pasa el líquido? Te rompería la barrera capilar, sería para problemas. Entonces, no solo es importante la presión, sino también, por ejemplo, que los capilares sean fenestrados, que tengas dos arteriolas, etc. Ahora lo que yo les voy a explicar es lo que necesito que ustedes no nombren y que se los pregunten eventualmente si se los toman ellos sin que ustedes se los nombren. ¿Qué es el coeficiente de filtración? En clínica, o sea, en la práctica médica, el coeficiente de filtración nosotros sí le damos pelota. Solo que en fisio no se los toman, ¿sí? No sé por qué, no lo toman. El coeficiente de filtración lo que te permite es uno de los determinantes del filtrado, o sea, es uno de los que permiten que el filtrado glomerular sea adecuado. Está determinado por las características de la membrana de filtración, es decir, que la barrera de filtración esté indemne, de que no esté rota, de que los glomérulos no tengan un problema. O sea, si vos tenés, por ejemplo, una isquemia renal o un tumor renal, se van a empezar a comprometer los glomérulos, entonces vas a tener menos glomérulos, menos coeficiente de filtración. ¿Bien? Apunta a eso el coeficiente de filtración, a la cantidad de glomérulos disponibles para filtrar. ¿Bien? Ahora, esta fórmula que está acá lo que hace es resumir un poco que para poder filtrar bien vos necesitas el coeficiente de filtración, o sea, necesitas un número adecuado de glomérulos multiplicado a la fuerza, o sea, la fuerza de Starling que ya habíamos dicho que era la oncótica, la hidrostática. Ya les digo, este sector del apunte, chicos, saludos, ¿eh? 2 besitos. Avancemos. Ejemplos de situaciones que pueden suceder a nivel del glomérulo renal que pueden afectar el volumen de filtrado glomerular. Bien, uno de esos ejemplos en donde nosotros vamos a ver cambios en el volumen de filtración es generando cambios en el tono del músculo liso de la arteriola aferente y eferente del glomérulo. ¿Cómo sería eso? Lo que tenemos que relacionar es con la fuerza de Starling, que son las que acabamos de ver, cuál se va a estar modificando ante las situaciones que vamos a ejemplificar. Por ejemplo, vasoconstricción de la arteriola aferente. Para poder entender esto, yo necesito que ustedes se imaginen que el glomérulo es como una pileta, ¿bien? Al cual le entra sangre por una manguera, que es la arteriola aferente, y le sale sangre por otra manguera, que es la arteriola eferente, ¿bien? Entonces, si yo cierro la manguera que le mete sangre al glomérulo, ¿no? Vasocontraes la arteriola aferente, lo que va a pasar es que a ese glomérulo renal le va a llegar menos sangre. Entonces, si yo contraigo la arteriola aferente, que es lo que tenemos en ese dibujo, el glomérulo renal empieza a tener menos sangre. Si hay menos sangre, hay menos presión, porque llega menos plasma, menos presión hidrostática capilar. Y como habíamos dicho, la presión hidrostática capilar va a disminuir, ¿bien? Cuando se contrae la arteriola aferente. Como habíamos dicho, la presión hidrostática capilar favorecía el filtrado. Entonces, si baja la fuerza que favorece el filtrado, matemáticamente cuando vos calculás la presión de filtración te da menos, por lo tanto el volumen de filtración glomerular disminuye. ¿Tiene sentido, chicos? Hay menos líquido, menos va a pasar para acá, menos filtrado. Ahora, si vos
a la arteriola aferente la vasodilatás, es decir, aumentás el calibre de la manguera que te está llevando sangre al glomérulo, ese glomérulo se congestiona todo de sangre, aumenta la presión hidrostática capilar, por lo tanto, el volumen de filtrado glomerular también va a aumentar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en una circunstancia donde hay una vasoconstricción de la arteriola aferente? Cuando hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, que es la manguera que te está sacando líquido del glomérulo, lo que va a pasar es que el glomérulo se llena de sangre, ¿no? Porque le cuesta que le entre sangre, le cuesta que se vaya la sangre, entonces se llena de sangre. Entonces, claro, la presión hidrostática capilar va a aumentar, por lo tanto va a aumentar el volumen de filtrado glomerular. Aunque esto hay que tomarlo un poquito con pinzas, déjenlo así, pero quiero que tengan en cuenta, por si alguien de la cátedra se lo llega a consultar o en el medio, en el habla, ustedes lo mencionan, que la arteriola eferente no deja de ser una rama de la arteria renal, que es lo que le lleva sangre al riñón. Entonces, cuando pasa un tiempo de que se hace la vasoconstricción de la arteriola eferente, lo que se ve es, lo que se ve ahí es que el paciente, o sea, el paciente no, pero digo, el riñón, le va a entrar menos sangre, ¿ok? Porque está cerrando una rama de la arteria renal, bien, entonces vasocontrayendo la arteriola eferente, estás permitiendo que ingrese menos sangre, entonces en el tiempo va a terminar entrando menos sangre por acá, porque hay más resistencia al flujo de la arteria renal, entonces el volumen de filtrado glomerular, después de que cuando la arteriola eferente se queda cerrada durante un tiempo, termina disminuyendo el volumen de filtrado. A grandes rasgos, si ustedes les preguntan qué pasa si vos vasocontraes la arteriola eferente, ustedes van a decir que el volumen de filtrado glomerular va a aumentar. Pero si algún profesor se pone más quisquilloso y te dice, bueno, pero si eso progresa en el tiempo y sigue cerrada la arteriola eferente, vos ahí lo que vas a explicarle es que va a bajar el flujo sanguíneo renal, porque está cerrando una de las ramas de la arteria renal, por lo tanto tiende a bajar el volumen de filtrado glomerular también. ¿Bien? Y ni siquiera, porque si bien entra menos líquido, si bien baja el flujo sanguíneo renal cuando vos contraes la arteriola eferente, cuando esto está muy cerrada, se sigue acumulando líquido, entonces se ve que también aumenta el volumen de filtrado glomerular igual. Así que esto es medio complejo. Yo les diría que se queden con vasoconstricción de la arteriola eferente, aumenta el volumen de filtrado glomerular y saludos. ¿Bien? Ahora, si vos dilatás la arteriola eferente, en ese caso la sangre se va a ir mucho más rápido del riñón, va a quedar menos del riñón o del glomérulo, va a quedar menos sangre congestionada del glomérulo y hay menos filtrado. Entonces baja la presión hidrostática, baja el volumen de filtrado. ¿Bien? Otra de las situaciones en las que vos podés modificar el volumen de filtrado glomerular es modificando la presión coloidosmótica, que como ya habíamos visto, la presión coloidosmótica estaba determinada, así como la hidrostática estaba determinada por el líquido, la coloidosmótica está determinada por las proteínas. Entonces, si aún, las situaciones en las que pueda llegar a, a cambiar los niveles de la presión coloidosmótica van a depender de las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, porque vos comes menos proteínas en la dieta, entonces vas a tener menos presión coloidosmótica capilar, o vos tenés una mala absorción intestinal, entonces tu intestino tiene un problema, por lo tanto vos comés proteínas, pero no lo podés absorber, o tenés una falla hepática, una de las causas de presión coloidosmótica baja es la falla hepática, porque el hígado el órgano que sintetiza las proteínas del plasma, principalmente la albúmina, que es el principal determinante de la coloidosmótica capilar. No importa cuál sea la situación, si vos tenés la presión coloidosmótica alta o baja. Pero si aumenta la presión coloidosmótica, entonces el volumen de filtrado glomerular va a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión coloidosmótica es una fuerza que se opone al flujo. Entonces, si vos tenés más de la fuerza que se opone al flujo, el volumen de filtrado glomerular va a bajar. Ahora, si disminuye la presión coloidosmótica, tenés menos de esa fuerza que se opone al flujo, tenés menos proteínas queriéndote retener agua en el capilar, entonces el volumen de filtrado glomerular aumenta. ¿Bien? Otras situaciones que les pueden mencionar en las clases, no tanto en un final, pero sí, bueno, en la cursada los chicos lo ven mucho porque los profes vieron que en una situación de cursando y qué sé yo, pinta para hablar de estas cosas, de las enfermedades, entonces esto está en el material sobre todo por si algún profe se los nombra. La verdad es que dudo que en una situación de examen final se las tomen, pero por las dudas ténganlas en cuenta. Son tres situaciones muy distintas entre sí, son tres situaciones patológicas, no es nada fisiológico esto que está acá.
Una de estas situaciones son el cálculo renal. Ustedes saben que es una enfermedad bastante común. Seguramente conocen a alguien que tenga piedritas en el riñón. Bueno, eso se conoce como nefrolitiasis en medicina o litiasis renal o cálculos renales. Bien, que se da, generalmente son de calcio. Se calcifican algunos componentes de la orina y se forman estas pelotitas duras que una de las complicaciones que puede tener, además de que te puede dar mucho dolor, cuando va pasando por la vía urinaria, te puede desgarrar el uretra y te puede dar un dolor de la puta real. Eh, la otra situación y la otra complicación que te puede llegar a dar es una obstrucción. Te tapa la vía urinaria, entonces, claro, la orina no se puede eliminar y el riñón sigue formando orina. Entonces se empieza a acumular, se empieza a poner todo gigante y lleno de orina el riñón, porque no lo puede eliminar. Entonces, si se llena de líquido, toda la vía urinaria, todo lo que es la nefrona, aumenta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman dijimos que era una fuerza que se opone al filtrado. Aparte, si es más alta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y está más cerca de la presión hidrostática capilar, hay menos diferencia de presión. Entonces el volumen de filtrado glomerular va a bajar. ¿Bien? Otra situación patológica es la estenosis de la arteria renal. Estenosis, siempre ustedes lean estenosis, es algo que está más chiquitito, más duro, más calcificado. La estenosis de la arteria renal se da en personas que tienen factores de riesgo cardiovasculares, sedentarios, comen mal, eh, tienen hipertensión, diabetes, fuman, todo lo que hace mal a las arterias y al corazón. Así como se te tapa la arteria coronaria y te puede dar un infarto, se te puede tapar una arteria del riñón. Bien. Entonces, básicamente, si está más cerrada la luz de la arteria renal, le empieza a entrar menos flujo, menos sangre por la arteria renal a ese riñón. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber menos presión hidrostática capilar, entonces el volumen de filtrado glomerular va a bajar. El riñón deja de funcionar. Cuando la estenosis de la arteria renal es muy grave, deja de funcionar. Y esto se los puse como para hablar del coeficiente de filtración, pero ya les digo, para mí no se los van a preguntar. Pero bueno, así como habíamos dicho que el coeficiente de filtración se refería a la cantidad de glomérulos disponibles para poder filtrar, si yo tengo una glomerulonefritis, que es una inflamación de los glomérulos, van a haber menos glomérulos disponibles para poder filtrar, entonces baja el coeficiente de filtración, entonces baja el volumen de filtrado. Bien, bueno, eso es todo lo que tenemos para charlar acerca de lo que es filtración glomerular. Ahora vamos a ir a otro tema que es... Ay, ¿qué toqué? De repente apareció algo de falla hepática. Bueno, vamos a la reabsorción tubular, bien, que es otra de las funciones renales básicas. Bien, habíamos dicho que el volumen normal de filtración, es decir, ese líquido que llega al espacio urinario, es de 125 mililitros por minuto. Si nosotros nos ponemos a calcular cuánto se filtra por día, si por minuto se filtran 125 mililitros, que calculamos, hacemos la cuenta y nos da que por día se filtran 180 litros. ¿Bien? O sea, que en el espacio urinario, que es la primera parte de los túbulos de la nefrona, por día pasan 180 litros de líquido de ultrafiltrado. Mi pregunta es, ¿nosotros orinamos 180 litros de orina al día? O sea, todo eso que se filtra inicialmente, ¿termina avanzando por la nefrona y pasa a la papila renal para hacer orina y eliminarse? Claramente nadie en su sano juicio, nadie en condiciones fisiológicas orina 180 litros de líquido al día. Con suerte vas al baño y haces 3 litros por día si sos una persona que toma mucha agua. Pero si no, entre 1 litro y medio, 2 litros, los nenes orinan un poco menos, pero la verdad es que ese es el valor normal. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó en el medio? ¿No? Si en la primera parte del glomérulo renal se filtra por día 180 litros, pero vos terminás orinando solo 2, ¿qué pasó con el resto de los 178 litros que terminaste filtrando pero que no orinaste? Bueno, los reabsorbiste, es decir, los devolviste a la sangre. Y así como se filtró inicialmente, vos los devolviste. ¿Bien? Vamos a evaluar cómo se reabsorbe de forma general en los distintos segmentos de la nefrona. ¿Bien?
El primer segmento de la nefrona, que es el túbulo contorneado proximal, es como el segmento de la nefrona más especializado en la reabsorción, porque el 70% de lo que se filtra acá en el glomérulo, el 70% ya se devuelve a la sangre a nivel del túbulo contorneado proximal. Bien, si nosotros pudiéramos analizar las células epiteliales que están en el túbulo contorneado proximal, nos encontraríamos con que hay canales iónicos, o sea, canales para solutos, no solo iones, sino solutos en general, glucosa, bicarbonato, calcio, fósforo, lo que se les ocurra. Hay canales para solutos, pero también canales para el agua. Entonces, se reabsorbe la misma cantidad de agua y de solutos. Y esto nos interesa para hablar de cómo es la osmolaridad de ese líquido que se reabsorbe. Como se reabsorbe la misma cantidad de aguas que de solutos, es isosmótico con respecto al plasma, porque tiene la misma cantidad de solutos y de agua que la que tiene el plasma acá en el glomérulo. Entonces se dice que es isosmótico. Tiene 290 o 300 miliosmoles. Bien. Ahora, a medida que ese ultrafiltrado va avanzando por la luz de la nefrona y llega al segmento descendente del asa de Henle, se va a encontrar con que las células epiteliales de esta asa de Henle no tienen transportadores, importes, para todos los solutos, sino que tienen solamente para el agua, tienen solamente acoporinas. ¿Eso qué quiere decir? Que el líquido que se reabsorbe acá en el asa descendente de Henle le saca agua a la orina y le deja muchos solutos adentro. Por eso se dice que el asa descendente de Henle es el segmento que concentra la orina. Bien, es el segmento que concentra la orina. Ahora, el líquido que se le saca a la luz de la nefrona y se manda de nuevo a la sangre, como tiene agua pura nada más, porque hay solamente acoporinas, se dice que es hiposmótico con respecto al plasma, porque tiene más líquido, más agua que solutos. Bien, acuerden que la osmolaridad depende de los solutos, de las partículas osmóticamente activas. Si esto tiene pocas partículas osmóticamente activas, tiene baja osmolaridad. Es puro agua esto, entonces es hiposmótico con respecto al plasma. Bien, no se hagan lío, ¿eh? El líquido de reabsorción es hiposmótico con respecto al plasma. Lo que queda en la orina acá, lo que queda en el ultrafiltrado, es hiperosmótico con respecto al plasma porque le quedó muchas sales, porque le sacaste agua. Pero si a vos te preguntan cómo es la reabsorción, te están preguntando por este líquido que sacaste. Como tiene solo agua, es hiposmótico. Acá les dejé un dato. Vieron que hay muchos profes de la cátedra, que son biólogos en realidad, entonces a veces se les ponen a hablar a ustedes de, creo que le hablaron una vez una alumna vino y me contó algo del ratón del desierto, de no sé qué mierda, se imaginarán que yo no quiero saber absolutamente nada con los animales, apenas puedo con las personas estudiando medicina, se imaginarán que me vienen a hablar de la rata del desierto y los camellos. ¿Para qué me interesa? No me interesa un culo eso, pero bueno. Yo esos datos se los pongo, como lo del pez globo y todo eso, porque sé que hay varios profes de las cátedras que sí les gusta mencionárselos. Entonces, si ustedes también se lo mencionan, sé que les gusta a ellos. Bueno, el asa descendente de Henle, en cambio, si nosotros pudiéramos analizar las células epiteliales del asa ascendente de Henle, tienen solamente transportadores para solutos, o sea, no tiene acoporinas. Solamente puedes reabsorber líquido con muchas sales, ni siquiera reabsorbe líquido, reabsorbe sales nada más. Entonces es una reabsorción de tipo hiperosmótica con respecto al plasma, ¿bien? Y como a la orina le saca muchos solutos y le deja líquido, se pone con respecto al plasma muy diluida, porque le está sacando muchas sales y le queda mucha agua dentro. Bien, en total, el asa ascendente y la descendente reabsorben el 25% de lo filtrado. Es decir, el 70% lo devolvió el túbulo contorneado proximal. El 25% lo devuelve el asa ascendente y descendente de Henle, ambas. Después el contorneado distal se reabsorben tanto solutos como agua, como el túbulo contorneado proximal y demás,
Bien, se reabsorbe poca cantidad, la verdad es que no es muy significativo lo que se reabsorbe en el contorneo distal, y el túbulo colector se reabsorbe menos del 1% de lo que vos filtraste, cada vez se reabsorbe menos, bien, y es característicamente impermeable al agua. Característicamente impermeable al agua. ¿Qué quiere decir? Que si vos hicieras zoom en las células epiteliales del túbulo colector, te vas a encontrar solamente con transportadores parasolutos, ¿sí? Ahora, existe una hormona que ustedes la vieron en el día 4 en balance hidrosalino, que lo que hace es expresar, aumentar la expresión de aquaporinas, o sea que el túbulo colector puede volverse permeable al agua siempre y cuando esté la acción de la antidiurética, que como ya sabemos, la antidiurética se liberaría principalmente ante un aumento de la osmolaridad del plasma. Bien, lo que vamos a ver ahora, esto es como la generalidad de la reabsorción. Hay una bolilla que dice reabsorción renal, no sé qué. Si ustedes les preguntan, tienen que hablar de esto, de la generalidad, grandes rasgos, qué pasa en cada segmento. Ahora lo que vamos a hacer es ver reabsorciones de sustancias puntuales saliendo de la generalidad, ¿bien? Como por ejemplo la glucosa. Otros ejemplos de reabsorciones de sustancias específicas son la reabsorción de calcio, que la vamos a ver en metabolismo fosfocálcico cuando toque endocrino. Otra, fósforo, que también la vamos a ver en fosfocálcico. Creo que ninguna más. La reproducción de los guiones, hay un anexo en el Classroom, hay un anexo que dice anexo de absorciones iónicas, pues si se quieren aprender los canales iónicos que hay para reabsorber a nivel del riñón, sodio, todo eso, los más importantes los mencionamos en la clase de balance hidrosalino, pero bueno, si alguien quiere ahondar un poco más sobre ese tema, tienen ahí un resumen. Con respecto a la absorción de una sustancia específica, vamos a hablar de la glucosa. Bien, cuando vamos a decir cómo es el manejo renal, este término lo van a escuchar bastante seguido cuando hablamos de manejo renal, nos referimos a de las funciones renales básicas del riñón, qué es lo que hace con esa sustancia. Por ejemplo, el manejo renal de la glucosa es, se filtra, se reabsorbe eh, y se reabsorbe. Bien, en situaciones fisiológicas normales de glucemia normal, la glucosa se filtra porque no tiene carga y tiene bajo peso molecular, entonces la barrera de filtración la va a pasar, pero se reabsorbe. Bien, es decir, vuelve a la sangre. Lo que se filtra y se escapa de la sangre en el glomérulo se devuelve a la sangre nuevamente. Bien, porque es ahí donde la necesitamos. La glucosa es una fuente de energía, la necesitamos en la sangre, no la necesitamos en la orina. En la orina vamos a dejar sustancias que queremos eliminar porque son tóxicas, como por ejemplo la urea, la creatinina, o sustancias que vos tenés pero en exceso, como puede ser la glucosa en exceso. Ahora lo vamos a ver. ¿Ven? Este gráfico nos va a ayudar un poco a hablar de la reabsorción de la glucosa. En el eje de las X muestra la glucemia, es decir, la concentración de glucosa plasmática que siempre se va a expresar en miligramos de cilitro. Ahora, en el eje de las Y es cuando un poco se complejiza el gráfico, porque te muestra la glucosa que es reabsorbida, excretada y filtrada. O sea, nosotros podríamos hacer tres gráficos diferentes de esto. Podríamos hacer un gráfico que diga glucosa plasmática o glucemia filtrada, o sea, glucosa filtrada en el glomérulo, en el X de nuevo glucemia, en la Y poner glucosa excretada y así. Bien, pero la idea de que hagamos un solo gráfico, que pongamos múltiples cosas en el eje de la Y, es ver cómo se van superponiendo estas tres líneas. Bien, ¿qué es lo que podemos analizar? Podemos analizar que a medida que va aumentando la glucosa, a medida que yo me muevo en el eje de las X y se va aumentando la glucosa en sangre, o sea, la glucemia, se va filtrando de forma exponencial. La línea punteada, esa que está representando la filtración, se ve que es de forma exponencial. O sea, cuanta más glucosa, más se filtra. Y tiene sentido, porque aparte de la glucosa, como dijimos, es una molécula pequeña que no tiene carga, entonces problema para pasar la barrera de filtración no va a tener. Ahora, ¿qué pasa? En condiciones normales, cuando nosotros tenemos la glucosa o la glucemia en sangre en rangos normales, bien, que es hasta acá, ponele 150, ponele 170 después de comer,
todo lo que vos filtres, que es la línea punteada, se va a reabsorber, que es la línea verde. ¿Ven que están superpuestas en esta parte del gráfico? Si yo hago una línea para acá, para allá, cuando la glucosa está en sus valores normales, la glucemia en valores normales, es todo lo que vos filtrás, lo volvés a mandar a la sangre. Todo lo reabsorbés, ¿sí? Cuando nos pasamos de ese valor normal, que es aproximadamente 180, 180 se llama umbral de la glucosa, es lo que está todo explicado acá, 180 es el umbral renal de la glucosa, acá 180. Lo que sucede es que se empiezan a saturar los transportadores de la glucosa, o sea, la célula epitelial de la nefrona tiene transportadores para poder mandar nuevamente esa glucosa que se filtró ahora al intersticio para después volver a mandar a la sangre. Cuando supera los 180 miligramos de cilitro, la glucemia en sangre, vas a ver que si bien se sigue filtrando, vas a ver que no todo se reabsorbe. Van a ver que se empieza a reabsorber cada vez menos, hasta que llegamos a este valor que está acá, que es 375 miligramos de cilitro. A partir de ahí, todo lo filtrado será excretado, no está tan bien, no es que se sigue filtrando. Yo agregaría ahí que la reabsorción se estanca. O sea, se sigue reabsorbiendo glucosa, aparte si todo lo que filtras se excreta, tendrías una glucosa de 0 y tendrías el cerebro completamente muerto, así que no está bien expresado eso. Van a ver que cuando vos llegas al máximo tubular de la glucosa, se reabsorbe hasta ese punto, no se puede aumentar la reabsorción y empieza a aumentar de forma exponencial. Cuando vos pasás el 375, empezás a aumentar exponencialmente la excreción. Fíjate que en condiciones normales, volviendo a este sector de acá, que es en una glucemia normal, todo lo que se filtra se reabsorbe, quiere decir que nada se secreta. Pero cuando vos superás ese umbral de la glucosa, que era más de 180, se empieza a reabsorber cada vez menos, entonces te queda glucosa a la luz de la nefrona que empezás a orinar de a poco. ¿Bien? Lo que nosotros nos podemos preguntar es, ¿esto es bueno o es malo? Que vos, cuando te sobre glucosa, cuando tenés la glucemia muy alta, le empieces a orinar. ¿Es bueno o es malo? Bueno, yo te voy a decir que es bueno. ¿Por qué? Porque las personas en general que tienen más de 200 miligramos de cilitro de glucemia, más de 375 miligramos de cilitro de glucemia, son las personas que tienen una enfermedad metabólica que se llama diabetes, que creo que todos alguna vez la escuchamos hablar. La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por tener hiperglucemia, o sea, los valores de glucosa están siempre por encima de los normales, ¿sí? La hiperglucemia es lo que caracteriza la diabetes. La diabetes puede ser de dos tipos, tipo 1 o tipo 2. Los tipos de diabetes lo vamos a ver bien en la clase de regulación de la glucemia, donde vamos a ver un poco de eso. Pero la verdad es que presta para hablar bastante de diabetes esto, porque yo les digo, es bueno para el diabético que se empiecen a estancar la reabsorción y que dejes de mandar, porque todo lo que le sirva al diabético para bajar la glucosa en sangre va a ser bueno, porque la glucosa en sangre muy alta trae consecuencias y eso ya lo vamos a charlar en la clase de regulación de la glucemia. Entonces, esto es un mecanismo fisiológico, es un mecanismo fisiológico de decir, bueno, uso alguna vía para poder eliminar el exceso de glucosa, como les dije hoy al principio de la clase, o hace un ratito. En la orina vamos a encontrar componentes que son normales y que los necesitas en sangre, pero cuando sobran, por ejemplo, cuando vos comes mucho sodio, se reabsorbe el sodio porque necesitas una buena cantidad de sodio en sangre, pero si vos comes mucho sodio de más y te sobra el sodio, vas a empezar a orinar con mucho sodio. Si vos tenés glucosa normal, esa glucosa la vas a volver a la sangre porque la necesitas en la sangre, pero si tenés en exceso, la vas a empezar a encontrar en orina. ¿Me siguen? Eso es lo que sucede con los componentes de la orina. Con la glucosa pasa lo mismo. Al diabético le viene bien orinar glucosa. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que sirve para bajar la glucosa de alguna forma. Bien,
Y el paciente diabético, por tener hiperglucemia, tiene estos 3 síntomas que son la polifagia, que comen mucho. Polifagia significa, les dejé lugar en blanco para que pongan la definición. Polifagia aumenta la ingesta. Esto tiene que ver por una desregulación en el centro del hambre, que lo vamos a ver en hipotálamo, así que no me voy a detener en la polifagia. Ahora, sí me voy a detener en la polidipsia y en la poliuria. Polidipsia significa que tienen mucha sed. Y poliuria significa que aumentan mucho su diuresis, o sea, van mucho al baño. Y la razón por la cual tienen polidipsia y poliuria es por lo que charlamos de la glucosa recién. Los pacientes diabéticos, como tienen hiperglucemia, tienen mucha glucosa en la orina. Y la glucosa es una partícula osmóticamente activa. Será pequeña, no tendrá carga, pero sigue siendo un soluto, que es una partícula osmóticamente activa que atrae agua. Entonces, imagínate ese exceso de glucosa en la nefrona. Atrae mucho líquido hacia la luz de la nefrona, entonces se forma mucho más orina. ¿Me siguen? Porque se atrae líquido esa glucosa que está en la nefrona. Entonces esa persona va mucho al baño, tienen mucha poliuria, ¿bien? Esa poliuria, ¿bien? Es muy común sobre todo en los nenes chiquitos. El tipo de diabetes, la que es tipo 1, que se ve en pacientes más niños, adolescentes, niños, es muy común que debuten con algo que se llama enuresis, que es la micción nocturna, ¿no? Hacerse pis en la cama. Bien, en una persona adulta, de última con un control de esfínter que acompaña, van mucho al baño, pero no se orinan encima. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver la polidipsia con esto de la glucosa en la orina? Bueno, piénsenlo, si yo tengo mucha glucosa en la orina, en la nefrona, ¿no? Y eso trae mucha agua, ¿esa agua de dónde sale? De la sangre. Entonces, en la sangre, si vos le sacás agua, aumenta la osmolaridad. Y el aumento de la osmolaridad en el hipotálamo te hace dos cosas. Te activa los mecanismos de la sed, por eso la persona tiene polidipsia, y además te libera la antidiurética. Bien, pero eso es otra cosa aparte. Ahora, ¿por dónde es que se reabsorbe la glucosa? La glucosa se reabsorbe por un transportador que se lo conoce como el SGLT. ¿Sí? Si yo les hiciera un dibujo, ahí tienen el dibujo, pero si yo te dicen a vos en el parcial, haceme el dibujo de la reabsorción de la glucosa. Bueno, vos tenés que hacer una célula epitelial de la nefrona, que también puede ser la del intestino, porque la verdad es que la reabsorción de la glucosa es igual al intestino y la nefrona. Vas a marcar al SGLT, que es un simporte con sodio. Lo deben conocer este dibujo, chicos, de biología. Cuando veíamos transporte de membrana, entra la glucosa en un simporte con sodio. Esa glucosa se termina mandando a la membrana vasolateral. Esto imagínense que es la luz de la nefrona, ¿no? Acá estaría la orina y acá estaría el intersticio. El intersticio. Y acá estarían los vasos sanguíneos. Entonces, por el GLUT, que es el GLUT de tipo 2, la glucosa va al intersticio y después va para la sangre, y a la ATPasa sodio potasio, que ella aparece siempre, saca sodio y mete potasio, como ya saben. Bien, con el gasto de ATP, por supuesto. ¿Qué pasa? Lo que yo les expuse en el material, como para que sea mucho más fino, es el tipo de SGLT. El tipo de SGLT que predomina en el riñón es el tipo 2. En el intestino es el tipo 1, en el riñón es el tipo 2. ¿Qué pasa? Si nos ponemos un poco más finos, en el túbulo contorneo proximal se da la mayoritaria reabsorción de glucosa, porque bueno, sé que el túbulo contorneo proximal reabsorbe el 75% de lo filtrado. En el segmento S1, ay, estoy con la garganta seca. En el segmento S1, que es el segmento inicial del túbulo contorneo proximal, predominan los SGLT de tipo 2. Mientras que en el segmento S3, que es el segmento más distal del túbulo contorneo proximal, que es el que está más pegado al asa descendente de Henle, predominan los SGLT de tipo 1, al igual que lo que hay, los SGLT de tipo 1 que hay en el intestino delgado. Bien, para la resolución de la glucosa que comemos por la ingesta. Y acá les dejé un dato de farmacología para que les interese leerlo. Bien, vamos a hablar ahora del flujo sanguíneo renal. Pasamos a otro tema.
Dejamos la filtración, dejamos la reabsorción, la secreción y la excreción no es algo que vamos a ver de forma detallada particularmente, así que continuamos con otro tema de fisiología renal, que es cómo se vasculariza el riñón. Cuando hablamos de flujo sanguíneo renal, lo vamos a definir como la cantidad de sangre que llega al riñón en un minuto, ¿sí? O sea, no se olviden que es en un minuto. El valor normal es entre 1,2 litros o 1.200 mililitros y 1,5 litros o 1.500 mililitros por minuto. Que si se acuerdan de la clase de cardiovascular, el riñón recibe el 25% del volumen. Anatómicamente, ¿por dónde viene esa sangre? Toda esa cantidad de sangre. Viene por la arteria renal, bien, a través de la arteria aferente. Ay, ahí me confundí. Cada tanto tengo estos errores de tipeo. Viene por la arteria renal, o sea, la sangre al riñón ingresa a través de la arteria renal. Perdón, corríjanla, ¿eh? Yo seguramente lo corrija para cuando se lo impriman lo van a tener corregido, si llego. Bueno, acuérdense que la sangre ingresa al riñón por la arteria renal, que se termina ramificando, y la primer, digamos, ramificación que te da fuera de lo anatómico, anatómicamente da un montón de ramificación en la arteria renal, no nos interesa, pero la rama más pequeña de la arteria renal son las arteriolas eferentes, que se continúan con el capilar de los glomérulos, y después sigue con la arteriola eferente, que da un lecho peritubular o los vasos rectos, que después se continúan con la vena renal. Bien, eso sería el drenaje venoso anatómicamente del riñón. Bien. Ese 1,5 litros más o menos de sangre que le llega al riñón en un minuto, no van a ir a todas las partes del riñón por igual. Van 1.000, o sea, 1 litro de chapa te va a la corteza del riñón. 240 más o menos van a la médula externa y 60 a la médula interna. O sea, la mayor cantidad de sangre que entra al riñón, en conclusión, va a la corteza. Y yo acá les dejé una pregunta, que es, ¿qué importancia fisiológica tiene que la mayor cantidad de sangre que llega al riñón llegue a su corteza? Bueno, eso tiene que ver con que anatómicamente, o histológicamente, mejor dicho, ¿se acuerdan que nosotros dividíamos al riñón en una corteza y una médula? Bueno, en la corteza hay los glomérulos y después los túbulos se van para la médula. Entonces, ¿quién se encarga de filtrar la sangre? ¿Quién necesita que la sangre vaya? Claramente es el glomérulo, entonces. Como los glomérulos están anatómicamente o histológicamente en la corteza, ahí es donde llega más cantidad de sangre. Bien, y ya que estoy, les hablo un poco de los tipos de nefrona. Acuérdense que cuando hay dos tipos de nefrona, que son la yuxtaglomerular y las corticales. Todas van a tener el glomérulo en la corteza. Lo que pasa es que las yuxtaglomerulares son aquellas que los sistemas de túbulos son bien largos y llegan hasta el fondo de la médula, y las corticales se quedan más cortitas y se quedan chiquititas ahí en la, ¿bien? En la corteza, perdón. Bueno, esto algo lo había comentado en alguna parte de la clase, ya no me acuerdo cuándo, de que no es lo mismo hablar de flujo sanguíneo renal que de flujo plasmático renal. Porque el flujo sanguíneo renal es la cantidad de sangre que ingresa al riñón en un minuto, y el flujo plasmático renal es la cantidad de plasma que ingresa al riñón en un minuto, ¿sí? O sea, si yo tengo 1,5 litros más o menos, o 1,200 litros de sangre entrando al riñón, el 60% de eso es plasma, ¿bien? Si vos que querés calcular nada, ¿qué? 650 mililitros, nada, que tenés que sacar más o menos el porcentaje, eso quise decir, pero nadie se lo va a poner a hacer, así que no me interesa. Más o menos el flujo plasmático renal son 650 mililitros. Y acá les dejé una pregunta que la contesté hace un ratito, que es si el glomérulo filtra todo. Y la respuesta es no, lo habíamos visto. El volumen de filtrado glomerular es de 125 mililitros por minuto. Y si tu flujo plasmático renal es de 650 mililitros, quiere decir que se filtra el 25%, el 20-25% del flujo plasmático renal. Bien, es todo una trabalengua de porcentaje. Porque vos decís, flujo sanguíneo renal es el 25% de volumen minuto, el flujo plasmático renal es el
60% del flujo sanguíneo renal y el volumen de filtrado glomerular es el 20% del flujo plasmático renal. No lo digan por matemáticamente, díganlo por lógica, ¿bien? ¿De qué depende que haya flujo sanguíneo? ¿De qué depende que haya sangre a nivel vascular renal? Va a depender, como siempre, de la diferencia de presiones entre la arteria renal y la vena renal, ¿sí? Que la arteria renal tenga tanta presión y la vena renal tenga tan poca presión, esto va a dar algo que conocemos como diferencia de presión, que cuanto más grande sea la diferencia de presión, mayor será el flujo sanguíneo renal. Otro determinante del flujo sanguíneo renal es la resistencia vascular, que depende del radio de la arteria renal. Cuanto más radio, entonces Cuanto más radio, entonces, estoy perdida. La resistencia vascular con el radio se relacionan de forma inversa, acuérdense. Entonces, si yo tengo más radio, tengo menos resistencia vascular, entonces más flujo sanguíneo renal, y si tengo menos radio, ahora sí la situación al revés, más resistencia, menos flujo. ¿Tiene sentido? Si vos tenés más radio, quiere decir que tenés la arteria más grande. Entonces, se opone menos al flujo, tiene menos resistencia, entonces hay más flujo sanguíneo renal. ¿Bien? Si yo contraigo la arteriola aferente y eferente sobre el flujo sanguíneo renal, ¿qué problema me va a traer? Claramente va a disminuir, por esto que les estoy explicando. Va a bajar el flujo sanguíneo renal. Por esto que les explico, de que la resistencia vascular se relaciona de forma inversa con el flujo sanguíneo. Y vasocontrayendo, vos estás disminuyendo el radio, entonces aumentás la resistencia, entonces disminuís el flujo sanguíneo renal. ¿Bien? Vamos a hablar ahora de la regulación del flujo sanguíneo renal. Va a depender de una regulación de tipo intrínseca y una regulación de tipo extrínseca. La regulación de tipo intrínseca ustedes también la van a leer como autorregulación. La autorregulación se lo va a definir, pongan acá la definición de autorregulación, se las voy dictando, que es todos los mecanismos que se ponen en marcha para mantener el flujo sanguíneo renal normal a pesar de cambios en la presión arterial, siempre y cuando hablemos en los valores normales, ¿ok? O sea, lo que busca la autorregulación es, el riñón tiene la capacidad, esto yo se lo digo con mis palabras, yo ya se las dicté, lo bueno del video es que ustedes pausan, lo vuelven a ver, si tuviéramos en vivo lo tendría que decir 10 veces, pero bueno, ustedes lo van pausando. Lo que quiere decir en criollo la autorregulación es, el riñón tiene la capacidad, sin que no haya un mecanismo exógeno, de poder dilatar o contraer la arteriola aferente según las necesidades. Ustedes saben desde la clase de presión arterial que la presión arterial es un índice de perfusión tisular. Cuanta más presión arterial haya, entonces más flujo le va a llegar a tu riñón. Cuanto menos presión haya, menos flujo le va a llegar a tu riñón y a cualquier tejido, pero hablo del riñón porque estamos hablando de esto, ¿bien? Entonces, el riñón quiere que a pesar de que la presión arterial esté alta o a pesar de que la presión arterial esté baja, quiere que siempre le llegue la misma cantidad de flujo sanguíneo renal. Entonces pone en marcha mecanismos para generar eso. Por ejemplo, si aumenta la presión arterial, si la presión arterial se da por encima, se aumenta, entonces se va a contraer la arteriola aferente para bajar un poco el flujo sanguíneo renal, o sea, no va a bajar el flujo sanguíneo renal, lo va a mantener constante. Lo que quiere hacer el mecanismo de autorregulación es justamente mantenerte constante esto, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hay más presión, la sangre entra con más fuerza. Entonces, cerrando la arteria, haces que baje un poco esa fuerza y mantenés constante el flujo sanguíneo renal. ¿Bien? Ahora, si la presión arterial estaría baja, en ese caso, vos lo que tendrías que hacer con la arteriola aferente, hablo de arteriola aferente porque la autorregulación se da en la arteriola aferente, es dilatarla. ¿Por qué? Porque cuando baja la presión arterial, lo que vos vas a hacer es llevarle menos sangre al riñón, entonces el riñón, como quiere que le llegue la misma cantidad de sangre, va a abrir sus arterias para que le llegue la misma cantidad,
¿sí? Para regular y que no cambie su flujo sanguíneo. Chicos, esto quiero dejarlo claro. Nosotros veníamos a hablar de la clase de presión arterial y veníamos viendo de que si la presión arterial subía, vos tenías que dilatar las arteriolas, bien, no las aferentes, las arteriolas sistémicas, para poder bajar la presión. Esos son en los mecanismos de compensación de la presión arterial. Al riñón le chupa un huevo, lo voy a decir claro para que no se confunda. Le chupa un huevo la presión arterial al riñón, ¿me siguen? El riñón lo que quiere hacer es que a él le llegue bien la sangre. ¿Ok? No va a tener un impacto o un gran impacto sobre la presión arterial sistémica, ¿sí? Si tu presión arterial subió, tenés que dilatar las arterias para que baje, sí, pero no en el riñón, en otro lado. ¿Me siguen? El riñón lo que va a hacer, por eso se llama lecho especial, es un lecho especial el riñón. Es un lecho especial como el hígado, como las coronarias, como el cerebro. El riñón lo que quiere hacer es mantener constante su flujo sanguíneo. ¿Me siguen? Bien. No le importa la presión. Él va a mantener constante su flujo sanguíneo. Perfecto. Bien, seguimos con autorregulación. Bueno, con respecto a la autorregulación, la regulación intrínseca del flujo sanguíneo renal, les hice copiar la definición y está acá abajo. Qué maldita que soy. Pero bueno, recuerdo, son los mecanismos que se ponen en marcha para que a pesar de que haya cambios en la presión arterial en rangos fisiológicos, el flujo sanguíneo se mantenga constante. Esto de rangos fisiológicos es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate que tu presión arterial está sistólica a 180, o sea, muy por encima de los valores normales, muy por encima del rango fisiológico. Por más que la arteriola aferente se contraiga hasta más no poder, la autorregulación no va a dar abasto y a ese riñón le va a llegar más sangre de lo normal. ¿Qué quiere decir esto? La autorregulación sirve en rangos fisiológicos de presión arterial, cuando oscila para arriba y para abajo, pero dentro de los valores normales, ¿sí? Si vos tenés 60 de sistólica, una presión muy baja, por más que la arteriola aferente se te ponga así de dilatada, no va a llegar bien sangre al riñón, va a estar perjudicada la perfusión, no solo el riñón, sino también de un montón de tejidos más. Entonces, lo que está mostrando esto un poco es lo que sucede cuando la presión arterial media está en rangos más o menos normales, la PAM, acuérdense, que el flujo sanguíneo renal, a pesar de que esa presión cambie, se mantiene constante. Bien, ahora, por debajo de la presión arterial media, el flujo sanguíneo renal va a bajar y por encima del valor normal de presión arterial media, el flujo sanguíneo va a aumentar. Bien, ¿a través de qué mecanismos la arteriola aferente puede contraerse o dilatarse? Bueno, es a través de dos mecanismos principales que son el mecanismo miogénico y el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Bien, el más preguntable es el miogénico, el resto, la retroalimentación túbulo-glomerular en general no la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que decir del mecanismo miogénico? El mecanismo miogénico, tanto la retroalimentación túbulo-glomerular como el miogénico van a poder modificar el tono del músculo liso de la arteriola aferente porque es ahí donde se da la autorregulación, recuerden. Ya lo dije como 3 veces, pero me pongo insistente porque es importante. Todo se va a dar en la arteriola aferente, es la que regula. Bien, ¿en qué consiste el mecanismo miogénico? Entonces, gracias a que en la arteriola aferente existen canales de calcio dependientes de estiramiento, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los tipos de canales iónicos en la clase de electrofisiología general? Que vimos que habían canales operados por estiramiento y que un ejemplo eran los de calcio de la arteriola aferente. O sea, los canales iónicos tienen diferentes estímulos para abrirse. En el caso de este canal operado por estiramiento, es el cambio en la presión, es un canal iónico operado por presión, ¿bien? Que ese aumento de la presión te lo termina abriendo. Es como que te lo estira y te lo abre, básicamente así funciona. ¿Bien? Entonces, ante un estiramiento de la arteriola aferente, la arteriola aferente le llega más sangre, se estira más, se abren los canales de calcio operados por estiramiento de la célula muscular lisa y va a generar toda la cascada de unión a la calmodulina, complejo calcio-calmodulina, quinasa dependiente del complejo calcio-calmodulina, se activa la MLSK, la MSK fosforila, la miocina, se une a la actina, toda la mar en coche, todo lo que ya vimos en la clase de músculo liso. Bien, entonces eso genera que si yo abro ante el aumento de la presión arterial, porque se estira la arteria aferente, se abren los niveles de los canales de calcio, vamos a tener vasoconstricción. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que
cualquier mecanismo que a nivel del músculo liso pueda llegar a promover el aumento del calcio intracelular, no te va a dar otra opción más que contraer. Entonces va a generar vasoconstricción. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión arterial baja con el mecanismo miogénico? Cuando la presión arterial baja, es decir, baja los niveles de estiramiento de la arteriola aferente porque entra menos sangre, entonces la arteriola aferente se estira menos, el mecanismo miogénico se inhibe, es decir, no se abren estos canales de calcio, entonces se inhibe el mecanismo por el cual se contrae la arteriola aferente, entonces la arteriola aferente no es que se dilata, sino más bien vuelve a un tono normal aumentando el radio. Bien, y de esa forma puede aumentar la llegada de más sangre. ¿Me siguen? O sea, no hay un mecanismo para relajar, no hay un mecanismo para dilatar. La forma por la cual se puede dilatar la arteria aferente es apagando el mecanismo de la contracción. Después tenemos la retroalimentación túbulo-glomerular, bien, que donde van a participar las células de la mácula densa, las cuales habíamos visto que están en el túbulo contorneado distal, ahí vimos en balance hidrosalino, que sabemos que son células sensibles al cambio iónico, que cuando aumentan los niveles de cloruro de sodio en la luz de la nefrona, lo que sucede es que se empieza a gastar ATP por una ATPasa, que lo que quiere hacer es sacar ese sodio de la luz para bajarlo de la luz de la nefrona. Entonces lo que empieza a pasar es que se forma mucha adenosina. La adenosina es una molécula que surge del catabolismo del ATP. Cuando se gasta mucho ATP, ese ATP pasa a ser ADP, me va a quedar violento menos mal ustedes creo que me han confesado mis alumnos de que todos me ven en por dos. Abro muy lento, se ve. Ese ATP se degrada, el ADP forma AMP y ese AMP termina dándote fosfato inorgánico y adenosina. Esa adenosina es una molécula que no es que la mácula densa forma la adenosina para. Acá no existe, en fisiología no existe el término para. Ninguna célula hace algo para qué, porque no lo hacen a propósito. Lo que sucede acá es que cuando aumentan los niveles de cloruro de sodio en la luz de la nefrona, se gasta más ATP por la ATPasa sodio-potasio para mantener el gradiente del sodio, y eso genera la consecuencia de formar adenosina. Esa adenosina en la arteriola aferente tiene receptores acoplados a GQ, que lo que genera es la vasoconstricción. Bien, entonces, esto es lo que yo necesito que entiendan del mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Se llama retroalimentación túbulo-glomerular porque es la conexión que hay en el contorneado distal, que está la mácula densa, con el glomérulo, que es donde están los receptores para la adenosina. ¿Bien? Acabamos de decir que cuando aumentaban los niveles de cloruro de sodio en la luz de la nefrona, la mácula densa producía más adenosina y eso generaba como consecuencia la vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Es bueno o es malo? Pensémoslo. Si vos tenés más sodio en la luz de la nefrona, ¿no? Imagínate la nefrona, el glomérulo, tuqui, la nefrona, cada vez las nefronas van quedando menos amigables, menos bonitas, pero bueno, sepan entender. Cuando se sensa la célula de la mácula densa del contorneado distal, mucho cloruro de sodio, si acá en la orina o en la futura orina hay mucho sodio, quiere decir que en la sangre hay mucho sodio, porque ese sodio va a venir de acá de la sangre. Entonces, pensemos lo que pasa con la presión arterial, si está lleno de sodio la sangre. Ese sodio atrae mucho agua, ¿bien? Aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta el volumen minuto, aumenta la presión arterial. Entonces, ¿cómo va a llegar sangre a ese riñón? Con mucho flujo. Entonces, gracias a la retroalimentación túbulo-glomerular, cuando aumentan los niveles de sodio, que eso vamos a interpretar como un aumento de la presión arterial, se va a generar un mecanismo que te contrae la arteriola aferente para justamente evitar que llegue más sangre a tu riñón. ¿Bien? Mecanismo túbulo-glomerular, chicos, es impreguntado, salvo que ustedes se lo nombren al profesor. Ahora, esto es la autorregulación, la regulación intrínseca de los vasos, ¿sí? Ahora, también existen moléculas exógenas o extrínsecas que pueden llegar a afectar el flujo sanguíneo renal. ¿Bien? ¿Qué sustancias son las que principalmente regulan extrínsecamente el flujo sanguíneo? Son la noradrenalina y la angiotensina 2. La noradrenalina tiene receptores alfa 1, que como habíamos visto en la clase de sinapsis se acoplaban a GQ, están característicamente en la arteriola aferente. Entonces, contraen la arteriola aferente, si contraigo la arteriola aferente,
bajo el radio, aumento la resistencia al flujo, entonces el flujo sanguíneo renal va a disminuir. Esto tiene que ver con algo que vamos a terminar de analizar en la clase de ejercicio, que cuando existe una descarga simpática muy grande en una respuesta de lucha y huida, por ejemplo, vamos a ver que hay muchos tejidos que tienen receptores alfa-1 en sus vasos sanguíneos, entonces le va a llegar menos sangre, como le pasa al hígado, como le pasa al intestino, como le pasa al riñón. Son órganos muy vascularizados, pero que en una situación de descarga de tipo de lucha y huida, van a llegarles menos sangre, bien, un poquito menos. Y esa sangre, la idea es redistribuirla y mandarla para los tejidos que más necesiten, como el corazón o el músculo esquelético, ¿bien? Eso se llama fenómeno de redistribución del flujo, que consiste en que básicamente, cuando vos tenés una descarga simpática, a los tejidos a los que le llega mucha sangre en condiciones normales, le llega un poquito menos para mandar esa sangre para los tejidos que más lo necesitan. ¿Bien? Es algo transitorio, obviamente. Por otro lado, la otra molécula exógena que puede generar la constricción de la arteriola aferente es la angiotensina. Bien, la angiotensina 2, que es la misma angiotensina que vimos en la clase de balance hidrosalino, además de tener todos los efectos que vimos en la clase de balance hidrosalino, tiene un, creo que sexto sería, no me acuerdo numéricamente cuántos eran los efectos, no sé si eran 4 o 5, creo que son 5, tendría un efecto más a los que vimos, que es la vasoconstricción de la arteriola eferente por receptores acoplados a GQ. Ahí hay un error de tipeo. Tengo el 1 cerca al lado de la Q. Entonces, cada tanto cuando quiero poner la Q, pongo 1. ¿Bien? Entonces, si yo contraigo la arteriola aferente, ¿se acuerdan que eso bajaba el flujo sanguíneo renal? Lo expliqué hoy en un momento de la clase, que les dije que la arteriola aferente es una rama de la arteria renal, y si vos la cerrás, aumentás la resistencia de la arteria renal, entonces entra menos sangre. Pero, a nivel del volumen de filtrado glomerular, ojo con esto, cuando vos tenés chiquitita la arteriola aferente, por más que entre un poquito menos, entra flujo con menos velocidad, se acumula en el glomérulo renal, aumenta la presión hidrostática capilar y aumenta el volumen de filtrado glomerular. Esto es un mecanismo de compensación, chicos. La angiotensina 2 se libera cuando la presión arterial está alta. Entonces se supone que el riñón le llega menos sangre y filtra menos. Entonces la angiotensina lo que hace es compensar. Aumenta el volumen de filtrado glomerular a expensas de la constricción de la arteriola externa. ¿Sí? Bueno, y acá les dejé una nota que esto, cuando estudien farmacología, se van a acordar de ESBI, de que las prostaglandinas también son vasodilatadoras de la arteriola aferente y son unas prostaglandinas formadas por la COX, que es la enzima, la ciclooxigenasa, que a partir de ácido araquidónico forma las prostaglandinas. Es una COX constitutiva, que están los tejidos, la mayoría de los tejidos, la COX constitutiva predomina en el estómago, liberando prostaglandinas para inhibir el ácido clorhídrico, que ya lo vamos a ver en digestivo, pero también están acá a nivel renal, que te mantienen abierta la arteriola aferente. ¿Bien? Mecanismo contracorriente renal. Pasamos de tema. Vamos con este tema también retomado. En la bolilla está solo, mecanismo de corriente renal. ¿Qué es lo que tenemos que saber del mecanismo contracorriente? Te pueden preguntar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo te lo van a preguntar diciéndote, ¿para qué sirve el mecanismo? O, ¿cuál es la función del mecanismo? O, nada, ¿cuál es el objetivo? Esas son las preguntas posibles que te pueden hacer acerca de esto. También tenés que saber cuáles son los componentes del mecanismo y también tenés que saber por qué se llama mecanismo contracorriente renal. La razón por la cual se llama mecanismo contracorriente, la bibliografía y la mayoría de los docentes habla de que se llama contracorriente porque el flujo que tiene la nefrona con los vasos rectos es contrario. O sea, nosotros sabemos que la nefrona, una vez que se forma, aclaración, las nefronas que participan del mecanismo contracorriente son las yuxtamedulares, las que expliqué hoy, las que llegan hasta el fondo de la médula. Y también tenemos a los vasos rectos, que son vasos sanguíneos que son rama de la... son capilares, ¿sí? Que continúan después de la arteriola eferente. ¿Bien? Bueno, el flujo que tienen los vasos rectos, que es para allá, es contrario al que tiene el ultrafiltrado de la orina, que es para el otro lado. Entonces, por eso se llama contracorriente. Ahora, a Patricia Morgan le gusta que le digan que se llama mecanismo contracorriente renal porque el flujo del ASA
descendente es contrario al de la ascendente que va hacia arriba. ¿Bien? Contestando a la pregunta de cuál es el objetivo del mecanismo contracorriente renal, el objetivo es crear el intersticio del riñón, que también le vamos a decir médula del riñón, intersticio y médula es lo mismo, que sea hiperosmótico. ¿Bien? O sea, nosotros lo que vamos a hacer durante el mecanismo contracorriente renal es llenar de solutos el intersticio y la médula del riñón. ¿Para qué? Para estar hiperosmótico y permitir la reabsorción de agua en el túbulo colector si así se necesita. Y entonces nosotros no podemos hablar del mecanismo contracorriente si no hablamos de la antidiurética. ¿Bien? ¿Qué hormona permite la reabsorción de agua en el túbulo colector y ante qué se libera? Claramente es la antidiurética que vimos en la clase de Balazs y Rosalín. La DH, y se libera ante un aumento, principalmente, había varias cosas más, ante un aumento de la osmolaridad del leche. Bien, un aumento de la osmolaridad del plasma, un aumento de la osmolaridad del leche. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que la DH tiene receptores en la célula? Imagínense que este es el túbulo colector, ¿no? Con su célula epitelial, acá estaría la luz de la nefrona, acá estaría el vaso recto, ¿no? O el vaso sanguíneo. Cuando llega la DH, lo que hace es permitir mayor expresión de acuoporinas, que son esos mecanismos pasivos a partir del cual el agua puede transportarse a través de las membranas biológicas. Nosotros sabemos que la antidiurética promueve la reabsorción de agua, o sea, lo que hace es que el agua vaya desde la luz de la nefrona hacia la célula epitelial, hacia el intersticio y del intersticio que se vaya para la sangre, ¿no? Esto es lo que promueve la DH. Ahora, ¿por qué? La acuoporina no gasta ATP, la acuoporina no permite que el agua venga, o sea, salga a la luz de la nefrona y vaya para la sangre porque gasta ATP. Es un mecanismo pasivo facilitado, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que el agua va a ir a favor del gradiente. El agua siempre busca los solutos. Gracias a que el mecanismo contracorriente renal te llena de solutos el intersticio, ahora vamos a ver cuáles son esos solutos, pero el mecanismo contracorriente renal es llenarte la médula o el intersticio, que es este espacio comprendido entre la nefrona y los vasos rectos, te lo llena de solutos. Entonces, claro, el agua, ¿por qué va a ingresar? ¿Por qué hace este movimiento? La DH te pone las acuoporinas. Ahora, que el agua se reabsorba va a depender de la hiperosmolaridad que tiene la médula o el intersticio del riñón. ¿Me siguen? Entonces, el objetivo del mecanismo contracorriente es que el intersticio renal esté hiperosmótico para permitir reabsorber agua en caso de que se necesite. ¿Cuándo nosotros podríamos necesitar reabsorber agua? Ante un aumento de la osmolaridad del LEC, donde la antidiurética debería a nivel renal promover la reabsorción de agua para disminuir la osmolaridad del LEC que subió. ¿Cuáles son los componentes que participan en el en el mecanismo de la corriente renal? Bueno, tenemos el asa de Henle, tanto la ascendente como la descendente. Tenemos a los vasos rectos, que dijimos que son capilares peritubulares. Y tenemos a la urea. Con respecto al asa de Henle, ¿qué es lo que tenemos que decir? Primero recordar lo que mencionamos cuando vimos reabsorción, que dijimos que el asa descendente expresa solo acuoporinas, por lo tanto solamente es permeable el agua, mientras que el asa ascendente expresa canales iónicos, bien, por lo tanto es permeable también a solutos, ¿sí? Esto de que sea permeable a solutos, hay un montón de canales iónicos en las células epiteliales del asa ascendente, pero el más importante es este que está acá, que no se llama intercambiador, hay un error de tipeo en el material. Vamos, porque cuando yo medida lo que lo voy leyendo, los voy identificando. Es un simporte, ¿sí? El simporte sodio-potasio 2 cloros. El simporte sodio-potasio 2 cloros es súper importante porque es como el, el mecanismo transmembrana principal por el cual se mandan tantos iones desde la luz de la nefrona al intersticio del riñón. Acá este dibujo está representando el funcionamiento. El simporte sodio-potasio 2 cloros lo que hace es, desde la luz de la nefrona, donde acá estaría la futura orina, entra un potasio, un sodio y 2 cloros. El cloro se termina mandando al intersticio del riñón con un canal, que está en la membrana vasolateral, y el sodio se manda al intersticio con la TPasa sodio-potasio, que también te mete potasio, y junto con el potasio que te ingresó al simporte sodio-potasio 2 cloros, lo devolvemos a la luz, ¿bien? Para que sea eliminado, ¿bien? Entonces, eso tiene que ver con que el potasio
en la sangre está muy bajito, entonces sobra siempre, entonces siempre se termina meando mucho potasio. El sodio, en cambio, como es muy abundante adentro del plasma, adentro del LEC, lo habíamos visto en la primera clase de electrofisiología, siempre se suele reabsorber, salvo que comas con mucha sal, bien, donde ahí te va a salir el sodio muy alto en la orina. Bien, perfecto. Entonces, presten atención en este detalle, ¿eh? Es un detalle, pero lo tienen que tener en cuenta sobre todo si quieren buena nota, que es que si bien ese importe se llama sodio, potasio, 2 cloros, los que terminan llegando al intersticio del riñón es el cloruro de sodio, que es una partícula osmóticamente activa, que es responsable de aumentar la osmolaridad del intersticio, que es básicamente el objetivo del mecanismo contracorriente. Bien, esto era lo que yo les había dibujado acá para graficarles de por qué se llamaba contracorriente, por el flujo contrario que hay en la nefrona con la sangre del vaso recto. Esto sería la nefrona y acá estaría el vaso recto que va para el otro lado. ¿Qué pasa con los vasos rectos? Los vasos rectos tenemos que saber varias particularidades que hace que sean tan importantes. El vaso recto, en realidad, el rol que tiene a nivel de lo que sería el mecanismo contracorriente no es favorecer la hiperosmolaridad, porque no es que el vaso recto puede mandar una partícula osmóticamente activa al intersticio y aumentarle la osmolaridad. O sea, no participa activamente de aumentar la osmolaridad. Sí, lo que hace el vaso recto es evitar la disipación de los solutos de la médula del riñón. ¿Por qué? Eso se da por lo siguiente. Imagínense si el vaso recto, vos tenés al vaso recto, Tuki, y acá tendrías a la nefrona, ¿no? A las ascendente y descendente. Vos a esto lo tenés lleno de cloruro de sodio, de partículas osmóticamente activas que te aumentan la osmolaridad del intersticio, principalmente gracias al simporte sodio, potasio, 2 cloros que te mandó todos estos solutos para acá. El vaso recto va a tener una osmolaridad de 300 miliosmoles, ¿no? Que es la osmolaridad normal de la sangre y de todas las células de nuestro cuerpo. Imagínate si cuando la sangre llega al fondo de la médula del riñón, que están todos estos solutos concentrados, todos estos solutos se irían para la sangre, esto es una situación hipotética, no es lo que sucede, se irían para la sangre, porque van a ir siempre desde donde hay más a donde hay menos, se disiparía el gradiente, entonces todo lo que, pobrecito, tus importes sodio, potasio, cloro, se está esforzando tanto en mandar al intersticio, el vaso recto se lo llevaría. Bueno, eso no sucede así. El rol del vaso recto es evitar la disipación del gradiente, porque es un vaso sanguíneo que tiene mucha permeabilidad a solutos y a agua, y a medida, esto está en el dibujo del material, a medida que va entrando a la médula del riñón, fíjense que se llena de solutos y se le va sacando agua. Entonces, fíjense cómo a medida que va entrando la sangre a la médula del riñón, va aumentando la osmolaridad, hasta llegar a la misma osmolaridad que tiene la médula del fondo del riñón, que es máximo 1200 miliosmoles. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si esa sangre, cuando se va por la vena renal y por la vena renal va a la vena cava inferior y ahí el corazón de nuevo y toda la mar en coche? ¿Qué pasaría si se va con 1200 miliosmoles? Sería catastrófico, porque generaría problemas en las células, ¿no? Porque estarían las células de nuestro cuerpo, las del fuera del riñón, digo, en una solución hiperosmótica, lo cual sería caótico. Por eso, cuando el vaso recto se está yendo de la médula del riñón, se le va metiendo agua y se le van sacando solutos para que quede otra vez con la misma osmolaridad con la que entró y que no haya problema. Entonces, el rol del vaso recto es evitar que se disipe el gradiente. Se mete, o cuando llega a la médula renal, está isosmótico con respecto a la médula del riñón, entonces los solutos que están en la médula del riñón se quedan ahí concentrados y no se van por la sangre. Y esto se favorece gracias a que es un flujo lento que le da tiempo a meter agua, a sacar solutos y toda la manera. ¿Bien? Perfecto. Hay un tercer componente, como habíamos visto, que era la urea. Lo de la urea es re fácil, chicos, siempre se complica. La urea es una molécula tóxica, estamos todos de acuerdo. Es una de las moléculas que habíamos nombrado hoy, cuando habíamos dicho las funciones del riñón, que tenía función excretora porque elimina sustancias tóxicas, y una de esas es la urea, ¿sí? La urea habíamos dicho también, no sé en qué momento de la clase, que venía del catabolismo de las proteínas, cuando se le saca el grupo amino de las proteínas para usar sus cadenas de carbono, se forma la urea para poder eliminar ese grupo amino.
Si bien la urea es una sustancia que se tiene que eliminar, tiene un momento en el que se cicla. ¿Cómo sería eso? Vamos a hacer el dibujito. La nefrona, acá, tuki, con sus segmentos. La urea es una partícula que no tiene carga, va a tener un peso molecular pequeño, por lo tanto se va a filtrar. Cuando esa urea, la urea se filtra, bien, se reabsorbe una pequeña cantidad pequeña es la que se reabsorbe, después cuando vuelve por la sangre se vuelve a filtrar, bien. Cuando llega acá se secreta, bien, y acá se vuelve a reabsorber, ¿sí? Entonces, fíjense este ciclado. La gran mayoría, chicos, esto que se reabsorbe es mínimo, ¿eh? Queda, la mayoría de la urea que se filtra, queda en la luz. Mucha urea en la luz. Ponele que 2 vuelven a la sangre, pero después vuelven a volver nuevamente. Bien. Cuando llegan al túbulo colector, hay una pequeña, la gran mayoría se va a terminar eliminando por la orina, pero hay una pequeña cantidad que vuelve, bien, e ingresa por el asa ascendente de Henle, que es permeable a los solutos. De hecho, tiene unos transportadores para la urea que se llaman UTA3, ¿sí? Para los que quieren buena nota, acuérdense cómo se llama el transportador de la urea. Bien, y vuelve de nuevo para acá para que sea eliminada. Fíjense, gracias a este ciclado que tiene la urea, gracias a que hay una pequeña cantidad que en el túbulo colector vuelve a la médula del riñón para volver a entrar por el asa ascendente, queda bastante urea en la médula y la urea es una partícula osmóticamente activa, como el cloruro de sodio. Entonces, favorece a la hiperosmolaridad en la médula del riñón, que es básicamente el objetivo del mecanismo de contracorriente. ¿Bien? Perfecto. Acá está el famoso dibujito, fíjense que seguramente este dibujo ustedes lo vieron, con un dibujo solito donde tiene todos estos segmentos, ¿sí? No tienen que saberse el paso por paso de este dibujo. No lo tienen que saber al paso por paso, pero sí tienen que saber de que inicialmente, antes de que el mecanismo contracorriente renal esté, digamos, establecido y se llegue a esa hiperosmolaridad en la médula, pasa que inicialmente todo arranca de esta forma, donde las osmolaridades del asa ascendente, del asa descendente, del intersticio y todo son iguales, son de 300 miliosmoles. ¿Bien? Hasta que, a medida que avanza en el tiempo, se empieza a modificar la osmolaridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el simporte sodio potasio 2 cloro se empieza a sacar solutos de la luz de la nefrona ascendente, entonces aumenta el intersticio, la osmolaridad del intersticio renal porque le están mandando más solutos y disminuye la osmolaridad del asa ascendente porque le está sacando solutos. Y así, ¿bien? Acá cuando hay muchos solutos afuera, se saca agua, entonces se concentra el asa descendente de Henle, eso hace que aumente su osmolaridad, bien, después se sigue filtrando orina y la orina o el ultrafiltrado, mejor dicho, se sigue filtrando plasma y ese ultrafiltrado genera un empuje y fíjense como siempre vos vas modificando esto gracias a que el asa descendente, el asa ascendente, hasta que llega finalmente a esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que saber de acá? De que en el fondo de la médula tenés 1200 miliosmoles. De que en el fondo de la nefrona tenés 1200 miliosmoles. De que la orina, cuando se va para allá, para el túbulo contorneado distal, es muy hiposmótica, porque el asa ascendente de Henle le sacó muchos solutos, tiene una osmolaridad de 100, más o menos. Y que el ultrafiltrado, cuando viene por el túbulo contorneado proximal, va a venir con una osmolaridad igual a la del plasma. ¿Bien? Entonces, esto nos tienen que practicarse el paso por paso, ¿sí? Tienen que saber relatarlo bien de a poco, diciendo, bueno, inicialmente se arranca con la osmolaridad igual en todos los compartimentos de la nefrona, tanto en el túbulo contorneado proximal como en el asa descendente, en el asa ascendente de Henle, en la médula y demás, hasta que progresivamente lo que se va llegando es a una hiperosmolaridad en la médula por acción de lo que nombramos hoy del asa descendente y el asa ascendente de Henle, bien, hasta llegar a esto. Esto de la médula hiperosmolar de 1200 miliosmoles no se probó nunca en humanos. Igual, no se sabe si los humanos tenemos 1200 miliosmoles. Pero bueno, no importa, eso es un dato que tiran los profes y nadie se los va a preguntar. Les pueden preguntar la definición de estas dos cosas, que es el efecto único y el flujo de líquido. ¿Bien?
¿Vieron cuando nosotros hablábamos de que la permeabilidad del asa descendente, o sea, que el asa descendente de Henle es permeable al agua y el asa ascendente es permeable a los solutos? ¿Bien? Eso se llama efecto único. O sea, gracias a que el asa ascendente es únicamente permeable a solutos y la descendente es únicamente permeable al agua, eso se dice que tiene efecto único. Bien, por si les preguntan, ¿qué es el efecto único? Acuérdense que es eso. Y si les preguntan el flujo de líquido, es esto que habíamos visto hoy, que cada vez que se va filtrando un nuevo plasma y se forma un bloque de ultrafiltrado nuevo, promueve que progrese todo el ultrafiltrado del resto de la nefrona, eso se llama flujo de líquido. Bien, entonces, en el mecanismo contracorriente, ¿por qué se llama contracorriente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué relación tiene con la antidiurética? ¿Cuáles son los componentes? Explicar la importancia de cada componente y qué es el efecto único y qué es el flujo de líquido. Mecanismo contracorriente es un tema complejo porque uno nunca nos los explican bien, ¿sí? Entonces piensa que es más difícil que esto que acabo de explicar. Le expliqué en 2 patadas, creo, no sé cuándo me llevó. Es esto lo que tienen que saber, chicos. Es esto, no hay más historia que esto. Así que no se preocupen. Cualquier cosa me avisan.